Saludos, os doy la bienvenida. Bueno, voy a seguir hablando de esta obra de Yukio Mishima, El Sol y el Acero, un libro en el cual se basó él, es por ejemplo el de Hagakure, del escritor del siglo XVI o XVII o XVIII, Yamamoto Tsunetomo. Bueno, pues estaba comentando que, bueno, también me gustaría recalcar que, bueno, este es un libro complicado de entender, ¿no? A veces la gente pues no, no está habituada a cómo piensan tradicionalmente los japoneses y no es consciente de que lo hacen, cómo se relacionan, cuál es su ética, cuáles son los fundamentos de su vida social, familiar, etcétera, etcétera. No tienen una comprensión de esto y si se adentran en libros complicados como este de Yukio Mishima, pues no se van a enterar de mucho, ¿no? De ahí, como comentaba, que libros como este, ¿no? Que no es una verdad absoluta ni muchísimo menos lo que dice, este de Ruth Benedict, El crisantemo y el espada, nos permiten comprender en gran medida las diferencias entre las culturas occidentales y la cultura japonesa. Estaba comentando que dice Yukio Mishima que toda obra literaria encabezada por el nombre del autor no es más que una perversión de las palabras. Una afirmación muy contundente, ¿no? Esto recuerda a lo que dice Lev Tolstoy en que es el arte, ¿no? De cómo ha degenerado y el autor se antepone a su propia obra, ante el arte, ante la creación, y con esa vanidad exhibicionista que define el culto al famoso, que es tan propio de esta época, ¿no? Y comentaba el propio Tolstoy que justamente durante muchos siglos, por ejemplo en la Edad Media, los artistas no les daban importancia en exceso a su propia facultad creativa, a su propia condición de artista. Vemos, por ejemplo, incluso en Esquilo, como en su tumba no destaca el haber conseguido tantos éxitos con sus tragedias, sino que lo que destaca es el haber participado en determinadas batallas, en la de Maratón, si no me equivoco. Lo mismo acontece con soldados de épocas posteriores, ¿no? Como Jorge Manrique, Garcilaso de la Vega, incluso el propio Cervantes, ya en una época más actual, tenían en gran estima a su José Cadalso, ya casi en épocas del neoclasicismo. Tenían en mayor estima su condición de guerreros, de soldados, que su condición de escritores. Y esto también nos recuerda eso que se han dicho por algunas personas, ¿no? Lo que se nos dice en la decadencia de Occidente, de el rol del soldado al normalizarse entre toda la población indica que ya se han perdido los valores propios del guerrero. Ya se trata solamente de una crueldad extrema, una matanza sin sentido, que es lo que hemos visto a lo largo del siglo XX. Incluso el propio Mishima denuncia ese genocidio de personas inocentes en algunos de sus libros, el mensaje de las estrellas, que me recordaba el libro de Pons Prades, Eduardo Pons Prades, sobre el cual hice algunos vídeos de del más allá. Y decía Yukio Mishima que Estados Unidos siempre cargará con esa ignominiosa acción de asesinar a tantos inocentes como hizo con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Muchas personas dicen que también hubo una gran crueldad por parte de los japoneses cuando atentaron contra Pearl Harbor sin avisar, ¿no? Faltando todo faltando al código castrense fundamental. Sin embargo, aquí se daba un ataque una base militar, no era un ataque a personas inocentes, mujeres, ancianos, niños,
que son brutalmente asesinados en estas ciudades japonesas, no es lo mismo que un campamento militar instalado en el Pacífico. Pero estaba comentando que toda obra literaria encabezada por el nombre del autor no es más que una perversión de las palabras. Se nos va a añadir detalles sobre esta manera de pensar de Yukio Mishima, de cómo las palabras efectivamente encarnan esa pureza, esa grandeza, esa belleza del espíritu, pero también pueden confundirnos, también pueden confundirnos cuando pensamos que la verdad está en las propias palabras y empezamos a usarlas para disfrazar nuestros propios autoengaños, para recrearnos, para recrear la basura que da vuelta en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Y entonces no se nos da una progresión natural. Entonces los ciclos de la vida no se expresan de manera espontánea. Luego nos habla Mishima de determinados intentos contrapuestos. Dice literalmente: por un lado, había apostado todo mi deseo de alcanzar una experiencia perfecta de la conciencia a la fórmula cuerpo-fuerza-acción, a la fórmula cuerpo-fuerza-acción, todo en un uno. Mientras que, por el otro lado, había apostado toda mi sed de experiencia perfecta al mundo concreto en que, gracias a la acción reflejo del inconsciente adiestrado de antemano, el cuerpo desplegaba su máxima capacidad. Y la única cosa que me atraía de verdad era el punto en el que coincidían estos dos intentos contrapuestos. Como podéis ver, estas frases entrevesadas nos están indicando lo que comentaba al principio, que tenemos que conocer la cultura japonesa y en este caso también cómo furula la mente de Yukio Mishima, que este libro es como una especie de monólogo compartido, como esas obras de teatro que se exhiben en cualquier escenario, con una sola persona que habla para sí mismo, pero al mismo tiempo habla para todos aquellos que le escuchan. Entonces hay que comprender esas contradicciones, esa progresión que se ha ido dando en la vida y en la mente y en la obra creativa de Yukio Mishima, y saber sus datos biográficos, ese intento frustrado de sacrificarse por el emperador, de entregar su vida. Sacrificarse quizás no sea la palabra adecuada. El concepto de sacrificio es más bien occidental. Ellos lo ven como un deber gozoso, como una carga, una responsabilidad, una obligación que da sentido a nuestra vida, a nuestra individualidad incluso. Este es el detalle, por ejemplo, uno de los detalles que vemos como la mentalidad japonesa tradicional es completamente distinta a la que podemos tener no solo hoy en día, sino también a la que tenían nuestros abuelos, bisabuelos en esta época pasada, en el cual Yukio Mishima vivió su juventud. En otras palabras, continúa Mishima, el punto de contacto en que el valor absoluto de la conciencia y el valor absoluto del cuerpo encajaban perfectamente el uno en el otro. Conciencia, cuerpo, encajan perfectamente. Incluso en algún momento él pone ejemplo de esta armonía entre conciencia y cuerpo en la figura del mismo Jesús de Nazaret. Es la encarnación de la belleza, de la pureza, de la santidad, de la perfección. Y es algo a lo cual todo cristiano debe de aspirar. Lo dice alguien que no es cristiano, como es el caso de Yukio Mishima. Él lo pone como un ejemplo, igual que hubiera podido poner otra figura que para él fuera relevante. Abrazar el sufrimiento, abrazar el sufrimiento. El filósofo aislado en su cuarto
no puede acceder a la comprensión de la muerte, segregado del coraje físico. De alguna manera es una especie de autocrítica, en cierto sentido, al querer encarnar ese espíritu creativo a través del mundo de las palabras oral y escrita. Fijaos que el lenguaje escrito en Japón es un arte, la caligrafía es un arte. Los grandes pintores del pasado japonés solían ser también grandes poetas, porque hacían una simbiosis entre creación poética y creación plástica. Entonces ellos tienen ese lenguaje complejo de los kanjis, de los ideogramas, que tienen mucho tipo de información. Es una forma de expresar gráficamente eh, el lenguaje mucho más compleja que la que tenemos en los alfabetos occidentales, como por ejemplo el alfabeto latino o el hebreo o el cirílico. Abrazar el sufrimiento. El filósofo aislado en su cuarto no puede acceder a la comprensión de la muerte, segregado del coraje físico. Vivimos en una época en la cual el cuerpo es despreciado, incluso cuando nos entregamos al disfrute de placeres de manera evasiva, como vemos en la frivolización de la sexualidad, es una manera también de despreciar al cuerpo. Hay verdades a las que no accedemos sin la postura adecuada. La postura es importante. Eh, Vivimos en una época en la cual no se ve esto así y entonces vemos esas posturas, esos ademanes, esas cabezas así hundidas sobre y todo se normaliza, ¿no? Porque hay ese desprecio del cuerpo, de la carne, del músculo que paradójicamente atribuimos a nuestros antepasados, realmente ahora es cuando llega a su máximo esplendor, desgraciadamente. Escuchemos, por ejemplo, a esa ministra o a esa secretaria de algún ministerio del gobierno español que comentaba en alguna entrevista que le pedía a los gays que fueran gordos. Decía, necesitamos gays gordos. Y se queda tan pancha, pero la obesidad no es un bien. ¿Cómo puede una ministra de un gobierno o una empleada, un alto cargo de un ministerio, pedirle a las personas, esto es una forma de homofobia también, una frivolización de la homosexualidad, que con toda impunidad, con toda naturalidad, se perpetra en este país? Una cosa es el respeto, una cosa es la humanidad, la consideración hacia cualquier persona independientemente de su físico, como sea de su raza, de su religión o de cualquier otro, de su sexo. Una cosa es eso, que es fundamental en la convivencia, y otra cosa es pedirle a las personas que sean obesas o que sean extremadamente delgadas. Ese vendría a ser como el mismo mal. De hecho, desde la perspectiva de Yukio Mishima, así es. La extrema delgadez y la extrema obesidad denotan un mismo problema, el desprecio de nuestro físico. Y el desprecio de nuestro físico es el desprecio de nuestro alma, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestra capacidad de encarnar, nunca mejor dicho, encarnar, de llevar a la carne. Y como comentaba en el vídeo anterior, las palabras y la carne son lo mismo, de nuestra capacidad de llevar, de manifestar toda la verdad de ese espíritu. Fracaso. Las obras maestras son victorias sin combate. Las obras maestras son victorias sin combate. Para la persona que vive en este paradigma de querer encarnar esta pureza, no existe la idea de fracaso. Como decía Johann Cruyff,
cada desventaja tiene su ventaja. Esa es una predisposición que tienen las mentes exitosas. No hay ningún inconveniente, no hay ninguna vicisitud, no hay ningún contratiempo que no albergue en sí un mensaje valioso para aquel que se topa con esa aparente vicisitud. Y esa es una predisposición que cultivan desde que son pequeños estas personas que tienen esa mentalidad victoriosa. El único fracaso, por lo tanto, es somos fracasados en la medida en la que no cultivamos esta mentalidad. Ese es el único fracaso. Arte y acción. Nos habla de una polaridad, la polaridad entre el arte y la acción. Parafraseando nuevamente a Lev Tolstoy, la humanidad progresará hacia la convivencia, hacia una auténtica vida pacífica, creativa, eficiente, siempre que el arte y la ciencia caminen gozosamente de la mano. Eso decía Lev Tolstoy. El arte y la acción es una polaridad que debe de abrazarse, que debe de sintonizarse, que debe de entrar en armonía. Arte no es solamente Leonardo da Vinci, Picasso, Goya, Velázquez, Rubens. Arte es una manera de entender la vida. Como decía José Ingenieros, sobre el cual hice algunos vídeos recientemente, en la vida, para la persona que no es mediocre, el hombre mediocre, así se titula esta obra de José Ingenieros, hay tres alternativas. La vía del santo, que es el camino religioso, la vía del guerrero, del héroe, aquel que se dedica a proteger a la comunidad, y la vía del artista, la vía del genio. Y esta vía no es solamente para el artista, también para aquel que, aunque no exprese en obras de arte eh, la realidad cotidiana de su vida, tiene una mentalidad de artista. Por ejemplo, esto me recuerda a Beppo, el barrendero de la novela de Michael Ende. Él es un artista porque ve la vida, ve su trabajo, ve todo lo que hace. El mero ejercicio de barrer una calle para él es una obra de arte, porque tiene una mentalidad de artista. Por lo tanto, a él no le hace falta pintar, no le hace falta hacer un plano de una catedral, no le hace falta esculpir. No le hace falta escribir poemas, ya expresa en el mero hecho de cuidar de la limpieza de nuestras calles, ahí expresa ya su convicción de artista y su condición de artista. Entonces él en algún sentido ha llegado a esa sintonía entre el arte y la acción. La literatura es una flor imperecedera. La literatura es una flor imperecedera. Es decir, una flor artificial. Lo imperecedero es artificial, porque en este mundo, en esta realidad en la cual convivimos, interactuamos, se desarrolla nuestra vida desde que nacemos hasta que nos llega el momento de entregar el alma. En esta vida, pues todo lo vivo muere. Por lo tanto, las cosas, por bonitas que sean, no mueren. O sea, es imperecedero. Pueden destruirse en algún sentido y se da esa transformación química, pero no mueren las cosas. Y la literatura es una cosa. La literatura es una flor imperecedera, es decir, una flor artificial. Por lo tanto, no somos literatura. Recuerdo el verso de Verlaine, que termina el poema, que termina todo lo demás, es literatura. Cuando, si no me equivoco, quiere incitar a los poetas a cultivar la riqueza de la vida, de la belleza, de la verdad.
y todo lo que no es eso es literatura. Por lo tanto, el mismo poeta Verlaine utiliza esta etiqueta literatura para definir aquello que no es digno de afecto.